Seguimos elementos de flexión en pórticos especiales a momentos. ¿Okay? Entonces podemos observar que se recomienda, ¿okay? Porque no es una exigencia, que dada la complicación del detallado, si la viga es más ancha de la columna, se recomienda, perdón, que el ancho de la misma no sea superior al ancho de la columna. Con esto se pretende asegurar que la transmisión de momento entre vigas y columnas pueda realizarse sin la aparición de esfuerzos importantes por cortante y torsión. Lo ideal es que el acero de refuerzo longitudinal de la viga cruce a la columna en el interior de su núcleo confinado. ¿Ok? Se recomienda, no es obligatorio, por consideraciones de detallado, sumamente más sencillo, que yo logre un ancho de viga, ¿okay? Más pequeño que el ancho de la columna. Y que el acero de refuerzo longitudinal penetre hasta el núcleo confinado hasta el final y pueda anclarse. ¿Okay? Esto es una recomendación. El ACI, ¿okay? En un artículo particular, establece que el ancho del elemento no debe exceder el ancho del elemento de apoyo más de una distancia a cada lado del elemento de apoyo igual o menor a los siguientes valores. Ancho del elemento de apoyo o 0.75 veces la dimensión total del elemento de apoyo seguro. Es decir, yo puedo hacer una viga un poco más grande que el ancho de la columna, cumpliendo esos requerimientos del 75% del ancho de la viga de apoyo, no sobrepasarme este valor, me lo permite tranquilamente hacer, pero me castiga con un nivel de detallado más fuerte. ¿Okay? Yo puedo hacerle estos dientes, pero tengo que hacerle, como quien dice, unas vigas adicionales a cada costado y tengo que lanzar mediante acero de refuerzo transversal que se arme un núcleo. ¿Okay? Obviamente, esto es un detallado bastante exigente, bastante complicado de hacer en obra, ¿okay? Y no muy común al ser visto en la calle. Entonces, totalmente se recomienda y particularmente estoy de acuerdo con este comentario de que tratar de que esta viga no sobrepase el ancho de la columna. ¿Okay? Incluso más adelante vamos a ver que necesitamos confinar el nodo y que el confinamiento del nodo depende de si esta viga, el ancho de esta viga es el 75% del ancho de la columna. ¿Okay? Para poder establecer un refuerzo transversal adecuado en el nodo. Claramente muestra un ejemplo de algo indeseado. ¿Okay? Esto es un estacionamiento de un edificio. Esto no queremos esta excentricidad aquí. ¿Okay? Si realmente ocurre, hay que hacer el detallado necesario, ¿okay? Para que esto pueda tener un buen comportamiento ante un evento así. Estábamos hablando de los pórticos especiales a momento, especialmente de las vigas. ¿Okay? Antes de entrar a las disposiciones del acero de refuerzo transversal de esas vigas, vamos a aclarar ciertos conceptos que tienen que ver con el refuerzo transversal o funciones del acero de refuerzo transversal. ¿Okay? La mayoría de los ingenieros o la mayoría de las personas a veces confundimos la función del refuerzo transversal. A veces creemos que es únicamente para resistir fuerza cortante, pero no. Él tiene otras ventajas y otras virtudes que son de gran importancia en el detallado ante eventos sísmicos. ¿Okay? Entonces, lo primero que aporta es adherencia entre el elemento de concreto armado. Otra función importante es que aporta gran confinamiento al elemento de concreto reforzado y podemos evaluar, como por ejemplo en esta gráfica, la primera que es un diagrama de esfuerzo de formación a compresión del concreto, donde no tiene colocado estribos. Veo claramente que alcanzo un nivel de resistencia y cuando entro en deformaciones inelásticas prácticamente pierdo resistencia y no logro una deformación unitaria aceptable para una utilidad requerida. Si ahora yo veo el mismo elemento, ahora colocando un estribo o una separación, veo que la resistencia aumenta un poco, pero lo que sí aumenta apreciablemente e interesantemente es la gran deformación que yo puedo tener. E incluso si agarro el mismo espécimen y ahora que está una separación de estribo, le pongo más exigente esa separación, la pongo más pegada, ¿okay? O menos separada, puedo lograr más resistencia y puedo lograr aún mucha mayor deformación unitaria. Es decir, que el confinamiento en elementos de concreto armado aportan ductilidad al sistema. Entonces es importante, ¿okay? La separación de estribos. Y vamos a entender más adelante que muchas de las separaciones máximas que exige la norma no solo es por un problema de corte, es por un problema de confinamiento, un problema de adherencia, ¿okay? O otros problemas asociados. Vemos claramente que en el terremoto de Chile, vemos claramente cómo en la parte más solicitada de la edificación prácticamente no había disposición del acero de refuerzo transversal, prácticamente no era adecuado, ¿okay? No existía el confinamiento del concreto, vemos claramente que hay bolas o pedazos o partículas grandes de concreto totalmente disueltas,
prácticamente no hubo una capacidad de disipación de energía, no hubo una capacidad de ductilidad, la deformación fue relativamente pequeña y prácticamente ya esto no le queda capacidad portante. Estos son mecanismos de falla no deseados. Aquí prácticamente el confinamiento tiene que ser bastante agresivo. Recordando que el confinamiento lo que busca es que exista una sección útil o un núcleo fijo de concreto que no se degrade. Vemos asociados otros problemas de confinamiento y ven que es un tema de acero de refuerzo transversal, o de diámetros muy pequeños, de separaciones muy grandes, que no aportan el confinamiento necesario. Esto fue en el terremoto de Norwich en 1994. Vemos en la figura a la derecha, prácticamente no tenía acero de refuerzo transversal. Vean cómo la masa de concreto quedó totalmente separada y hubo pandeo de acero de refuerzo longitudinal de la barra. Todo este tipo de cosas son mecanismos de fallas frágiles. Prácticamente cada una de estas fallas comentadas son los que me generan la pérdida de rigidez, resistencia y estrangulación en el ciclo de histéresis, por lo que ende no logro disipar la energía necesaria que quiero que me exige la norma asociada a un factor de reducción de problema de confinamiento en el Liceo Raimundo Martínez Centeno, que fue en el terremoto de 1997 Cariaco, Venezuela, prácticamente la estructura totalmente destrozada. Este elemento, habíamos mencionado muchas columnas, aquí lo interesante es ver en la viga, veo claramente cómo en la viga, en la cerca del nodo, existe una separación de estribos pequeña, una mala disposición de ese acero de refuerzo transversal, y si ese es el punto más exigente, por ahí es donde se va a iniciar la rótula plástica, o se va a iniciar el mecanismo de daño. Por ende, yo en esa zona necesito que esté el acero de refuerzo más exigente y necesito que el confinamiento esté actuando ahí, para que no ocurra exactamente esto que se ve en la imagen. Otra función del acero de refuerzo transversal es evitar el pandeo de acero de refuerzo longitudinal. Básicamente ese pandeo lo que busca es una falla frágil del elemento. Ven claramente unas imágenes del acero pandeado. Y si lo asocio a un diagrama de ciclo de histéresis, cada uno de estas pérdidas de rigidez y este estrangulamiento puede estar asociado a un tema de pandeo longitudinal de la barra. Genera fragilidad en el sistema y genera un comportamiento indeseable. Por lo tanto, siempre y cuando yo evite todos estos mecanismos de falla, yo voy a lograr ciclos de histéresis estables. Y esto es lo que la norma busca en cada uno de sus articulados. Evita una falla o fragilidad por solape, permite la continuidad de la transmisión de fuerzas del acero, incluso de un diagrama de fuerza de formación, igualmente, donde si yo tengo estribos separados a cada 30 centímetros, luego una deformación mucho menor a la que si tuviese separado a 15, a la que si tuviese separado a 7,5. Esto es un ensayo que se hizo exactamente en una sección donde existía un solape, donde se evidencia claramente la importancia del acero de refuerzo transversal cuando solapamos. Por eso incluso la norma tiene un artículo que dice que justamente en el punto donde realices el solape vas a tener que colocar una separación de estribos más exigente, que es aproximadamente de cuarto o no menor que 10 centímetros. Entonces la norma en elementos solicitados o flexión en pórticos especiales a momento, por ejemplo en vigas, solo permite solape, no permite solape dentro de los nodos, y no permite solape en una distancia 2 veces la altura del elemento medida de la cara del nodo, o donde el análisis indique la afluencia por flexión, ausencia por flexión causada por desplazamientos laterales inelásticos del pórtico. Entonces la norma únicamente me permite solapar en la zona central, o en las zonas intermedias entre las zonas de confinamiento del elemento viga. Básicamente lo que trata de evitar es que exista un solape en la zona donde vaya a incursionar el elemento en rango inelástico, donde vaya a requerir altas deformaciones inelásticas. Para evitar que no se produzcan las deformaciones deseadas, te lleva a que el solape lo hagas en zonas donde la cedencia pareciera que jamás fuese a ocurrir. Obviamente esas disposiciones o ese acero de refuerzo tiene una exigencia normativa detallada, una exigencia constructiva. Básicamente la CI 318 establece que los estribos cerrados sean a 135 grados en el gancho y que si tú vas a usar una rama de refuerzo, como por ejemplo, tengas por lo menos un gancho a 135 y el otro a 90. Algunas normativas en Latinoamérica, especialmente la de Venezuela, por ejemplo, establece una exigencia un poco mayor. Según el sismo de Cariaco en el 97, mostraron ciertas imágenes y evidencia de que el gancho se podía soltar y que se soltó, entonces la exigencia es un poco mayor. En las ramas de refuerzo,
trabajaríamos entonces con un estribo o un gancho a 135 grados y el otro a 180. Este es el requerimiento mínimo de algunas normas en Latinoamérica que difieren un poco de la serie. ¿Okay? Simplemente para mencionar algunos requerimientos, no tanto aspectos normativos, ¿okay? Asociados a cada localidad. El estribo cerrado sí, es un estribo a 135 grados. Y ciertas normas de Latinoamérica establecen también criterios exigentes con respecto a la colocación de las ramas, ¿okay? Para edificaciones o elementos sismo resistentes que sean capaces de disipar energía, por lo menos exigen que los refuerzos de ramas, como ganchos, se establezcan en una alternación entre una cabilla sí y una cabilla no. Es decir, que cada acero de refuerzo longitudinal que mire a un lado de ella sienta el arrastramiento lateral. Es decir, que si yo agarro esta cabilla y miro a mi izquierda, ella está arrastrada. Y si miro a la derecha, también tiene que estar arrastrada para que ella no esté suelta. Entonces quedarían a veces un sistema de vigas armadas como parecieran unas columnas donde tengo que colocar grandes refuerzos o ramas de refuerzo transversal. ¿Okay? Prácticamente esa viga que se hacía antes simplemente con el estribo cerrado y mucha colocación de cabillas, ya algunos requerimientos normativos lo prohíben. ¿Okay? Vemos claramente lo que le comentaba, el terremoto de Cariaca en 97 en Venezuela, se demostraron que estribos a 90 grados, ¿okay? O no bien amarrados, se soltaron ante un evento sísmico. ¿Okay? Ahora podemos comentar, ¿okay? En qué consiste el diseño por corte, ¿okay? Aparte de los requisitos normativos que mencionamos de requisitos geométricos y disposiciones de acero, ¿okay? Y aclarando las funciones del refuerzo transversal, ahora el estribo también tiene una función que es resistir esfuerzos por corte, ¿okay? o resistir esfuerzos cortantes, y básicamente su filosofía va a ser la siguiente. Cuando los esfuerzos cortantes son elevados y producen agrietamiento diagonal significativo, se presentan deterioros de la rigidez y en parte también de su resistencia, lo que limita la capacidad de formación inelástica. Obviamente estamos hablando de una solicitación que produce fragilidad, ¿okay? No produce ductilidad, por lo tanto tenemos que limitar este mecanismo de falla, no queremos que ocurra nunca. O sea, la capacidad de formación de la viga queda limitada por el aplastamiento del concreto y el sucesivo pandeo del refuerzo de compresión. Si este último se encuentra restringido por estribos poco espaciados que evitan el pandeo y proporcionan confinamiento al núcleo de concreto, se incrementa sustancialmente su ductilidad y se hace más estable el comportamiento de cargas alternas. Entonces, bajo esta filosofía y esta explicación, lo que busca la norma es generar estas separaciones máximas normativas que no dependen del diseño por corte todavía, que simplemente estas separaciones lo que buscan es controlar los mecanismos de falla frágil asociados a confinamiento y a pandeo longitudinal de las barras y adherencia. Cada uno de estos numeritos está asociado a una falla de ese tipo. Por esa razón, la norma exige una longitud de confinamiento, que es donde va a ocurrir el daño, generalmente porque es la zona de mayor concentración de esfuerzo, y que en estas zonas los requerimientos de confinamiento y de pandeo longitudinal de la barra sean más exigentes. Por eso esta separación es mayor que esta. Entonces, acá sí tenemos que cumplir con todas estas separaciones máximas que manejan esta filosofía. Si ahora, por diseño por corte, la separación da más exigente que las mencionadas anteriormente, entonces predomina en esa zona es el cortante, por lo tanto colocamos la separación por corte. Si el diseño sismoresistente por cortante exige una separación más holgada que la separación máxima asociada a confinamiento o a fragilidad debido a adherencia o a pandeo longitudinal de las barras, se coloca la separación máxima. Pero en ningún momento se puede violar la separación de estribos si yo la calculo por cortante y evidencio que me da una separación más pequeña, más grande que la separación máxima, y estoy comprobando que por cortante necesito menos exigencia, no puedo violar la separación máxima porque no son comparables. ¿Okay? Esa separación máxima normativa está asociada a otros mecanismos que no son básicamente cortantes. Para entender un poco la metodología que establece la norma para el diseño por corte, ¿okay? La filosofía de diseño sísmico para marcos dúctiles o pórticos resistentes a momentos pretende evitar que se presente una falla prematura por cortante, que impide que lleguen a formarse las dos articulaciones plásticas por flexión en los extremos de la viga. Por tanto, la viga tiene que ser capaz de soportar las cortantes que se presentan cuando se forma el mecanismo de falla aceptado, que consiste en la aparición de una articulación plástica de momento negativo en un extremo y posteriormente una articulación plástica de momento positivo en el otro extremo o cerca de él. Básicamente nosotros queremos limitar el mecanismo de falla cortante
para que se produzca el mecanismo de falla-flexión, que es formando la articulación plástica en los extremos de la viga. Por ende, para lograr eso, colocamos y calculamos los máximos momentos probables que se producen mediante esa articulación en la viga, ¿okay? Y de ahí derivamos un cortante de diseño que nos permite obtener una separación de estribo que permita que jamás la viga falle por cortante, ¿okay? De esta filosofía proviene el diseño por capacidad, que es lo que hemos venido mencionando. Ahora, si entramos a elementos sometidos a flexión y carga axial de pórticos especiales resistentes a momentos, es decir, ahora hablamos de columnas en nivel de diseño 3, también tenemos unos requisitos geométricos, ¿okay? Un ancho mínimo de 30 centímetros, una relación B entre H o base entre altura de la columna mayor a 0,40. ¿Okay? Lo que buscamos es una distancia mínima de columna, ¿okay? O la exigencia de una distancia mínima de columna tiene como objetivo asegurar un tamaño mínimo de núcleo confinado. ¿Okay? Por un tema de que si tengo un núcleo confinado un poco amplio, bueno, puedo lograr deformaciones inelásticas que me permitan la utilidad requerida. Los requisitos geométricos de las columnas tienen la intención de evitar que problemas de pandeo reduzcan la utilidad de la columna. ¿Okay? Más de lo que hemos mencionado. ¿Okay? Requisitos del acero de refuerzo longitudinal. Tengo una cuantía que ya hablamos que era geométrico, un porcentaje de acero de refuerzo en un área de columna. ¿Okay? Ese porcentaje de cuantía tiene que estar entre 1% y 6%. ¿Okay? Ya ciertos autores y ciertas bibliografías recomiendan que no se sobrepase el 4%, 3,5%. Queda extremadamente cargada de acero de refuerzo de la columna y prácticamente dificulta su construcción. ¿Okay? Pero sabemos entonces que la cuantía mínima de acero de refuerzo tiene por finalidad evitar que el acero entre en cedencia para cargas inferiores a la cedencia teórica. También pretende proporcionar a la columna una mínima resistencia a flexión. La cuantía superior refleja la preocupación por el congestionamiento del refuerzo, transferencia de carga de los pisos a la columna, especialmente en construcciones bajas, así como el desarrollo de tensiones constantes elevadas. La norma me da una formulación para una disposición de refuerzo transversal en columnas por confinamiento. ¿Okay? Yo necesito evaluar y calcular ese acero requerido por confinamiento. Ya tengo la fórmula siguiente para elementos en espirales y tengo la fórmula para elementos ligados, ¿okay? Que tengan sus sedamas de ligadura. Yo calculo esa área de acero requerida y la llevo a una separación, y esa separación por confinamiento la tengo que colocar a lo largo de todo el elemento en su altura. ¿Okay? Básicamente se muestra un detallado, ¿okay? Como tendría que quedar un detallado con unas especificaciones normativas. Puedo tener una zona de confinamiento igual que en las vigas, ¿okay? Y una zona central de la columna donde puedo tener un acero de refuerzo separado. ¿Okay? Esa longitud de confinamiento me la da la norma, ¿okay? La menor de entre H, luz libre entre 6 o 45 centímetros. Y lo que hay que aclarar acá es que me da unas separaciones máximas también como en vigas para la zona de confinamiento y para la zona central. Lo que tengo que tratar de estar pendiente es que si el requerimiento por confinamiento me da una separación más exigente, yo hago caso omiso del requerimiento de separación en la zona central y tengo que colocar la separación unificada por confinamiento a lo largo de toda la columna. ¿Okay? Es muy importante porque son dos conceptos diferentes. Y para el diseño por corte, manejamos la misma filosofía del diseño flexión. ¿Okay? Partimos de que se producen rótulas plásticas, ¿okay? en los extremos de la viga, y mediante esos momentos resistentes debido a esas deformaciones inelásticas o la máxima resistencia teórica de la sección, calculamos el cortante de diseño para diseñar la separación de estribo por corte. ¿Okay? Obviamente, para yo conseguir esos máximos momentos probables, tengo que hacer uso de la capacidad a flexocompresión de la columna, que lo muestra la gráfica del diagrama de interacción, ¿okay? Donde simplemente utilizo una carga PSU proveniente de las cargas gravitacionales y sísmicas mayoradas que conduzca a la mayor resistencia a flexión. ¿Okay? Todos sabemos que si yo tengo la columna definida, conozco su diagrama de interacción y simplemente entro, busco la carga axial mayorada de todas las combinaciones, que al yo cortar la gráfica vaya a la escala de momento y lea el momento más alto. Con ese momento de resistencia a flexión probable más alta, saco los cortantes de diseño para diseñar la separación de estribo. Otro requerimiento de la norma muy importante es la resistencia mínima a flexión de las columnas. ¿Okay? La normativa me exige que la sumatoria de momentos nominales de la columna sea mayor al 20% de las sumatorias de momentos de la viga que conforman un nodo. ¿Okay? ¿Qué es lo que busco yo con esta relación? Bueno, que la resistencia a flexión de la columna sea más fuerte que el de la viga,
para lograr que el mecanismo de rótula plástica o de falla ocurra primero en la viga y no ocurre en la columna y crea una especie de entrepiso blando o inestabilidad que provoca un mecanismo que lleva al colapso de la edificación. Es decir, para resumir un poco en imagen, yo tendría que una elevación de este elemento donde tengo los momentos máximos probables de las columnas, arriba y abajo del nodo, los momentos de la viga, y esta sumatoria de momentos de la columna tiene que ser mayor en un 20% de la sumatoria de la viga que conforma el nodo. Para evitar una presencia entre piso blando y que los mecanismos de falla ocurran primero en las vigas, tal como muestra esta imagen, que es un cálculo no lineal. Veo que a cargas que sean el comportamiento no lineal de la edificación, los primeros mecanismos de falla están ocurriendo en las vigas. Un concepto que hay que aclarar muy importante, que hay que entender, es que esta relación nominalmente no busca que la rótula no se forme en la columna. La rótula puede llegar a formarse en la columna por ciertas demandas, Lo que busca esta relación es que primero ocurra en la viga. Para que no ocurra la rótula en la columna, podemos manejar el concepto de diseño amplificado, o diseño elástico de ese elemento, para garantizar que no entre en cedencia. Por esa razón, voy a aclarar y me voy a regresar, nosotros el cálculo de la CI lo exige para los máximos momentos probables como si se plastificaran las columnas. Porque hay una metodología que dice que tú puedes transmitir un momento probable de la columna como el máximo que le puede transmitir la viga. Sí, por eso sí la columna nunca entra en cedencia. Si la columna llegase a entrar y llegase a existir algún tipo de daño, lograría que se exponga una resistencia a flexión como la del momento probable de su columna. Y la demanda por corte tendría que realizarse bajo ese consentimiento. Esos son los requerimientos para columnas y luego podemos hablar para los requerimientos en pórticos especiales resistentes a momentos en nodos. El diseño de nodos es el elemento incluso más importante en el diseño sismo resistente en concreto reforzado. No tiene sentido cuidar la resistencia, rigidez y ductilidad de los elementos estructurales si estos no se conectan entre sí de manera que estas características se puedan desarrollar plenamente. El diseño de una conexión debe tener como objetivo que su resistencia sea mayor que la de los elementos que se unen y que su rigidez debe ser suficiente para no alterar la rigidez de los elementos conectados. Deben cuidarse tres aspectos en el diseño de uniones y de columnas de pórticos que deben resistir fuerzas sísmicas. 1. Se debe cuidar el confinamiento del concreto en la zona de unión. 2. El anclaje y la adherencia del refuerzo que atraviesa la junta. Y 3. La resistencia a fuerza cortante de la conexión. Todos los artículos asociados a diseño de nodos o en muchos de sus aspectos del capítulo 21 de la CI, lo que buscan es lograr estos tres ítems mencionados. Por ejemplo, el refuerzo longitudinal de una viga que termine en una columna debe prolongarse hasta la cara más distante del núcleo confinado de la columna y anclarse ahí, de acuerdo con las longitudes de desarrollo, normativas de atracción u compresión. Estos son los requerimientos de anclaje y adherencia del nodo. Yo completo, llego hasta el extremo del nodo y anclo ese acero de refuerzo longitudinal, cumpliendo con todos los requerimientos de anclaje y de longitud de desarrollo. Cuando se emplean barras de gran diámetro, es posible que el ancho de la columna no sea suficiente para proporcionar la longitud de anclaje al refuerzo de la viga. En este caso, deben optarse para emplear barras de menor diámetro o ensanchar la columna o proporcionar algún anclaje mecánico de refuerzo. Si este diámetro es muy grande y esta base de la columna no me da el ancho para yo poderme anclar, de esta manera, que es la adecuada, la que mencionamos anteriormente, bueno, puedo hacer como un diente, un ensanchamiento de la columna para poder llegar y desarrollar esa cabilla, o mediante anclaje mecánico puedo desarrollar ese requerimiento. Donde el refuerzo longitudinal de una viga atraviese una unión viga-columna, la dimensión de la columna paralela al refuerzo de la viga no debe ser menor de 20 veces el diámetro de la barra longitudinal. Es decir, un nodo intermedio que yo tengo la columna y tengo una viga que atraviesa, esta H de la columna no puede ser inferior a 20 veces el diámetro mayor del refuerzo longitudinal utilizado en la viga. Esto es el criterio que maneja el sistema americano de la CI. Japón maneja 28 y ciertos requerimientos de Nueva Zelanda manejan 36. Entonces es un rango que a veces no da dolor de cabeza, pero somos incluso lo menos exigentes. Básicamente podemos aclarar ciertos mitos por acá, porque la norma asegura que un ancho de columna son 30 centímetros, pero si yo uso una viga, una cabilla de 3/4, por ejemplo, o de 7/8, que es 2.22 centímetros,
Si lo multiplico por 20, ya eso me da 40 y pico centímetros. ¿Okay? Entonces, para edificaciones relativamente importantes, ya nosotros tenemos que manejar anchos y bases mínimos de columna aproximadamente 40 por 40. ¿Okay? Tenemos que cumplir con este requerimiento y su explicación es la siguiente. En las conexiones interiores, el problema es la posible falta de longitud suficiente de la conexión para permitir el cambio de signo de los esfuerzos en el acero longitudinal, desde una tracción en una cara de la columna hasta una compresión en la otra. Debido a la rotación que tiene el nodo, ¿okay? Por fuerza sísmica, resulta que esta cabilla en esta cara está asociada a una solicitación de compresión y en esta interfase del nodo, ¿okay? Cambia a tracción. Entonces, lo que busca la norma con ese artículo de 20 veces el diámetro de la cabilla para generar una altura necesaria es que poderle dar una gran dimensión para que él pueda desarrollar ese cambio de solicitación sin ningún problema. ¿Okay? Trata de que evitar en esta zona pérdidas locales de adherencia que den lugar a rotaciones inelásticas excesivas en la conexión. ¿Okay? Entonces, el otro requerimiento, ya aclaramos prácticamente dos, ¿okay? Aclaramos el tema a la adherencia del nodo, básicamente nos falta el de confinamiento y el del acero por corte. Entonces, cuando nosotros garantizamos que ese nodo está confinado, cuando la viga aproximadamente que le llega al nodo en cualquiera de las direcciones es mayor al 75% de la dimensión transversal de la columna. Es decir, que para que este nodo esté confinado, en este sentido, esta columna tiene que, el ancho de la viga, tiene que ser aproximadamente el 75% o mayor de esta dimensión de la columna. Tengo que evaluarlo en ambas direcciones y vean las fórmulas de confinamiento. ¿Okay? Cuando existan elementos que llegan a los cuatro lados del nodo y el ancho de cada elemento mide por lo menos 3/4 partes del ancho de la columna, se permite que el refuerzo transversal dentro del nodo sea al menos igual a la mitad de la cantidad requerida por criterios de confinamiento. Por otra parte, se permite un espaciamiento de 15 centímetros. Si yo logro el confinamiento del nodo, yo logro un beneficio, que es que el acero por confinamiento que traigo en el detallado de la columna, puedo colocar dentro del nodo la mitad de ese acero. Eso es algo altamente conveniente porque uno de los mayores problemas que se encuentra en la construcción de obras estructurales de concreto armado sismo resistente es colocar ese acero en el nodo. Si yo no cumplo con ese requerimiento, ese acero tiene que continuar a esa separación. Si yo estoy manejando una separación de 10 centímetros, bueno, cada 10 centímetros en el nodo tiene que ir esa cabilla. ¿Okay? Por lo general dificulta altamente el procedimiento constructivo y por ende nosotros necesitamos que ese nodo por lo general esté confinado. La otra verificación que nos falta es la de fuerzas cortantes. ¿Okay? Podemos evidenciar acá un nodo en elevación, donde tengo el acero de refuerzo longitudinal de la viga, el de la columna, y básicamente la distribución de fuerzas que se producen en cortantes y momentos probables debido a las articulaciones plásticas desarrolladas en cada una de las caras de ese nodo. Tengo los momentos probables desarrollados por articulación, la resistencia a flexión debido a las rótulas plásticas formadas en las vigas y en las columnas igualmente. De esto descompongo esos momentos, ¿okay? En fuerzas de compresión y tracción, manejo un equilibrio, ¿okay? Y simplemente desde un concepto de resistencia a materiales corto el nodo en la mitad y evalúo cuánto es la fuerza cortante que tiene que existir acá para equilibrar una porción de arriba o de abajo con la que me haya quedado, ¿okay? Para equilibrar todo ese concepto. Aquí se muestra el equilibrio de fuerzas, ¿okay? Prácticamente el cortante mayor me da el valor mayor entre B sub J1 y B sub J2. ¿Okay? ¿Okay? Básicamente lo que estoy tratando de buscar es la fuerza cortante más grande que se genera en el nodo medido de esta distribución. ¿Okay? Y básicamente esa fuerza no debe exceder a la resistencia a corte del concreto especificada por la norma. ¿Okay? Si yo verifico que la resistencia a corte del concreto del nodo es mayor a ese cortante que acabamos de ver en la distribución de fuerza, básicamente controlo la solicitación a corte del nodo o el diseño a corte del nodo. Entonces la resistencia a corte del concreto del nodo prácticamente depende si el nodo está o no está confinado o en cuántas caras está confinada. ¿Okay? Dependiendo del caso en que entre, tengo su resistencia y esta resistencia la comparo con la demanda. ¿Okay? Y el área a su J del nodo es el área horizontal efectiva de la sección transversal en un plano paralelo al acero de refuerzo que genera el corte del nodo. Gracias por su atención. Con esto finiquitamos y finalizamos la charla del seminario online técnico de diseño sismo resistente, estructuras aporticadas de concreto reforzado.
con un enfoque conceptual. ¿Okay? Espero que hayamos logrado nuestra meta, que es simplemente debatir, ¿okay? O comentar esos enfoques conceptuales o aspectos teóricos realmente de por qué la norma en su capítulo 21 o el ACI te da todas esas especificaciones o artículos de separaciones máximas, ¿okay? O artículos normativos o requerimientos geométricos que simplemente lo cumplimos como aplicación de fórmulas y ya. ¿Okay? Entonces la intención era crear un poco de conciencia para entender y establecer que se tenga el previo conocimiento de toda esa especificación normativa requerida. ¿Okay? ¿Por qué necesito cumplir con cada uno de los artículos de la norma? Para establecer ese buen funcionamiento. ¿Okay? Si yo establezco, por ejemplo, todas estas consideraciones de la norma, si yo cumplo con cada uno de los criterios, la norma lo que me estaría diciendo es que mi edificación ante un evento sísmico va a tener un mecanismo de respuesta aceptado, va a tener una gran utilidad, va a tener una formulación de rótulas plásticas en las zonas donde se quiere que se genere. ¿Okay? Si yo cumplo con todos estos artículos en una estructura porticada, cuando establezca el comportamiento no lineal ante un sismo, yo sé que las rótulas se van a formar en la viga y se van a formar de manera adecuada y que va a existir un mecanismo de disipación de energía adecuado. Algunas personas en la evolución del diseño están usando cálculos no lineales, ¿okay? El método del pushover para evidenciar rótulas plásticas. Nosotros podríamos hacer un ejercicio académico donde si yo establezco una configuración de un pórtico y le coloco un detallado de acero de refuerzo, como me especifica la norma, yo pudiera garantizar mediante un cálculo no lineal que eso va a ocurrir. Entonces, el cálculo no lineal pareciera no tener mucha motivación si yo estoy diseñando una edificación, porque la norma me da ya todos los requerimientos para que eso ocurra. Si de repente me encuentro en una edificación que es existente y no cumple con los requerimientos normativos del capítulo 21 de la CI, yo sí pudiera generar una duda de cómo va a ser el mecanismo de comportamiento, el mecanismo de formación de rótulas plásticas, y ahí sí tiene mucho sentido hacer un cálculo no lineal para nosotros evidenciar exactamente que mediante las faltas que tenga la edificación ante la normativa, mediante una forma analítica, podamos determinar el comportamiento de la misma. ¿Okay? Espero que haya servido de mucha ayuda esta charla. ¿Okay? Estoy muy agradecido por la audiencia. Y bueno, podemos entrar a un ciclo de preguntas, ¿okay? Podrán ser respondidas en unos minutos. Pueden hacer las preguntas mediante el chat, si hubo algo que no quedó claro. Okay, me dicen por acá que muy buena la presentación, que felicitaciones, muchas gracias. De verdad, la intención es llevar estos conocimientos o estas discusiones mensualmente por esta vía, ¿okay? Para que pueda existir un debate y podamos profundizar estos conceptos en esta rama tan importante como la ingeniería sismo-resistente de edificaciones. Ok, aquí me preguntan el cálculo del corte en el nodo, que se podría repetirlo, por favor. Podemos... Okay. Ok, para el cálculo del corte en el nodo, podemos, de los momentos probables derivados de cada una de las secciones de la viga en la resistencia a flexión y en la columna, establecer un equilibrio de fuerzas. Voy a tener un cortante, que fue el cortante que usé para diseñar en la cara de las columnas, ¿okay? Tengo los cortantes que diseñé, el cortante en las vigas, tengo los momentos probables. Luego esos momentos los descompongo, ¿okay? Aparte de los cortantes en fuerzas de compresión y tracción, ¿okay? Este momento era en este sentido, me da una compresión y una tracción de este lado. Esos valores de tracción y compresión los tengo conocidos, ¿okay? Porque si conozco la resistencia o la tracción que se produce en el acero, que la CI me dice que es 1.25 o el 25% de FY por el área de acero, como tengo un comportamiento de flexión, yo necesito que T sea igual a C, ¿okay? Por lo tanto queda igualada, ¿okay? Por lo tanto conozco los valores de compresión y tracción. Y simplemente al tener todo esto descompuesto, todo este diagrama de distribución de fuerzas, simplemente lo que hago es cortar, ¿okay? Como hacíamos en resistencia en materiales, corto, quiero saber cuánto es el cortante en esta zona, ¿okay? Entonces corto el elemento, me quedo por ejemplo con la porción de arriba, ¿okay? Entonces simplemente tendría que el cortante acá sería el generado de este equilibrio de fuerzas. Por ejemplo, B sub J1 es C sub 2
más T1 menos este B de la columna. Eso sería el cortante en este punto. Como conozco los valores de 6 de T1 y conozco B, bueno, simplemente los coloco y obtengo cuánto de cortante diseño. Este valor de B sub J2 es como si fuera al revés. Corto aquí el nodo, ahora me quedo con la porción de abajo y hago equilibrio en sumatoria de fuerzas en X. Tendría entonces T2 más C1 menos el B de la columna inferior. Eso me daría el cortante de diseño. El mayor de estos dos valores sería el cortante actuante en el nodo, que es el que yo tengo que comparar con la resistencia a corte del concreto que me da la norma, que va a depender del grado de confinamiento que tenga. Que esto depende del ancho de la viga que conlleva o que coincide con ese nodo. ¿Ok? Con un phi de 0.85. Espero haber aclarado tu pregunta. Ok, por aquí me hacen una pregunta bastante interesante. Dicen, en zona sísmica es recomendable continuar diseñando estructuras aporticadas. ¿Usted no cree que la consideración de los muros cortantes placas son apropiados para el diseño sismoresistente? Sí, hay muchos sistemas estructurales, incluso el de las consideraciones de muros cortantes está agarrando un gran auge, ¿ok? Va a depender del los sistemas estructurales que tú tengas de cargas horizontales, ¿ok? Cuando hablamos de concreto reforzado tenemos varios sistemas, básicamente son sistemas aporticados, sistemas de muros, por ejemplo, sistemas de muros acoplados, podemos tener incluso sistemas combinados. ¿De qué va a depender qué sistema uses? Bueno, hay ya ciertas recomendaciones que dependen de la altura de la edificación. ¿Okay? Por ejemplo, incluso cuando hablamos de estructuras aporticadas, hablamos básicamente de estructuras que no sobrepasen 25 niveles de altura. ¿Okay? Una estructura de una edificación de 25, 20 niveles, 24, 23 pisos, tranquilamente se puede hacer un sistema aporticado y se comporta bastante bien. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el problema? Que bueno, que debido a su comportamiento y su flexibilidad, habría que controlar las deformaciones. ¿Okay? Si tienes problemas de rigidez, entonces, claro, cada vez que la edificación se vaya haciendo más alta, el sistema aporticado se hace más flexible y es más difícil controlar las desplazabilidades. Ahí pudiera entrar una consideración de diseñar con muros de cortantes, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, para edificaciones mayores a 25 pisos, igual menores, también se pueden hacer de muros estructurales, pero un poco más altas ya se piensa en muros. Incluso para edificaciones más importantes en altura se puede hacer un sistema combinado. ¿Okay? Incluso no solo combinado en planta, donde tú puedes establecer sistemas de muros en una dirección y sistemas de pórtico en otro, sino que pudieras hacer variaciones en altura cuando la edificación es relativamente alta. ¿Okay? Pero todavía el uso de estructuras aporticadas sigue un gran auge y puede ser utilizado. ¿Okay? Nosotros incluso separamos esta presentación de los muros para simplemente no abarcar tanto y que la charla pudiera llevarse más amena en este concepto, porque el detallado de muros sismoresistentes involucra otras consideraciones. Dicen, en cuestiones de diseño, la separación e distribución del acero de refuerzo en las columnas en el nodo, ¿cómo se debe hacer? ¿Ok? Por lo que entiendo de la pregunta, es el acero de refuerzo cerca del nodo, específicamente en la columna, o no sé si me estás preguntando dentro del nodo. Podemos aclarar las dos una vez, ¿ok? Incluso puedo regresarme al de la columna. Simplemente entiendo porque explicamos un razonamiento teórico únicamente, pero básicamente partimos de esto, que en las columnas, como para calcular el acero de refuerzo que requiere la zona de confinamiento por corte, que aparte de los requerimientos por confinamiento y pandeo longitudinal de las barras, adherencia que mencionamos, que simplemente la norma te da un valor de separación máxima. Okay, yo voy a establecer el cálculo de los momentos probables, okay, como que si aquí se desarrollara la capacidad de flexión, como que si se formaran las rótulas plásticas, para obtener un cortante por capacidad. ¿Cómo obtengo yo este cortante? Okay, que realmente yo simplemente obtengo un cortante B sub P que sale del equilibrio, de agarrar los momentos probables, sumarlos, dividirlo entre la longitud, me da el cortante B sub P. Okay, obviamente aquí no tengo cortante gravitacional porque en la columna no tengo ninguna fuerza aplicada externa, okay, simplemente es cero. Okay, por lo tanto, el cortante hiperestático debido a los momentos probables es el cortante de diseño. ¿Cómo obtengo yo este momento probable para poder aplicar esta ecuación y obtener el cortante?
necesito tener el diagrama de interacción. El diagrama de interacción es la capacidad resistente de una columna, o es el lugar geométrico que define la combinación de carga axial actuando conjuntamente con el momento flector para alcanzar la capacidad resistente de la columna. El diagrama de interacción lo que refleja en esta gráfica es la combinación de todos los P, es U con MU, que pueden combinarse o actuar en conjuntamente que desarrollan la capacidad de la columna. Esto es la resistencia. Esta línea amarilla es la resistencia a flexocompresión de la columna. Cualquier combinación de P y M que caiga sobre esta línea es la resistencia. O sea, puede hacer fallar la columna. Si yo agarro la solicitación y la grafico, un P y un M, sobre este gráfico y cae dentro de esa curva, bueno, la columna no falla. Si cae por fuera, falla. Entonces, básicamente, como estamos hablando de máxima resistencia a flexión, estamos hablando de una capacidad, puedo usar el diagrama de interacción porque es la resistencia. Lo único que tengo que usarla para 1.25 FY. Porque el diagrama de interacción depende de 5 factores. Depende de FY, depende de F'C, depende del recubrimiento, depende del área gruesa de la columna y depende del área cero. Es un diagrama único para cada columna. Entonces, obviamente tengo que ajustarlo. De los programas de cálculo te lo dan este diagrama. Y tú de todas las combinaciones que tengas de diseño, ya sean 6, 7 o 10 o 12, tú busques para cada peso U, entres a esta gráfica y cortes el diagrama y bajes y consigas el momento. El peso U que haga que cortes y consigas un momento probable más grande, ese va a ser el momento probable que vas a conseguir aquí y aquí. En este caso deberían ser iguales porque por lo general las columnas se arman iguales, al menos que tú tengas un cambio de sección y hayas cambiado el acero, pero por lo general los momentos probables deberían darte igual, dependiendo del acero que tengas colocado en la cara. Calculas este cortante. Al tener ese cortante te vas a la fórmula de separación de acero, que va a ser AB, que es el área de refuerzo transversal, que es el número de ramas por el área del estribo, por FY, por D, entre el cortante de diseño. Obviamente, en la mayoría de los casos se desprecia la contribución a corte del concreto, eso lo define la CI bajo unas condiciones, y te queda entonces esa separación de estribos. Si esa separación de estribos te da mayor que la separación máxima, estableces la máxima. Si la separación máxima de estribos normativos te da más exigente que estas, colocas la máxima. Y si calculas la separación por confinamiento y te da más exigente que todas, calculas la de confinamiento y la colocas. Entonces, básicamente vas a tener 3 opciones de acero de refuerzo transversal en la columna. Una que es la fórmula de confinamiento, otra que son las separaciones máximas normativos, tanto en la zona no confinada y confinada, que dependen del confinamiento y dependen del pandeo longitudinal de las barras y dependen de la adherencia, y vas a calcular también una separación de estribos que depende del diseño por corte. De toda esa gama de separaciones que llegaste a calcular, vas a colocar en la sección la más exigente. Pero haber aclarado esa resistencia de esa duda de diseño del acero refuerzo transversal de la columna. Y si la pregunta era con respecto al nodo, va a depender del grado de confinamiento que tenga la columna. En el perfil, cuánto de estribo yo voy a colocar, por ejemplo, en la interfase de columna a columna dentro del nodo, va a depender si el nodo está confinado o no. Si el nodo está confinado y yo cumplo con estas condiciones, la separación de estribo puede ser el 50%, es decir, la mitad del acero que me exige la norma por confinamiento. Si no, tengo que colocar la que me dé el confinamiento o continuar esa separación de estribo que traigo de la columna. Si entonces yo traigo en la zona confinada de la columna, por ejemplo, estribo cada 10, pero justamente dentro del nodo yo considero que el nodo está confinado, yo esa separación la puedo llevar, por ejemplo, a 20 centímetros o 15 centímetros. El 50% de la separación que tengo puedo disminuirla o aumentar la separación. Ya aclarada la mayoría de las dudas, por lo general no tengo más preguntas. Los invito a que estén pendientes, luego que estén pendientes el otro mes, mediante su correo o su registro webinar, les llegará su afiliación para que puedan
para que puedan ingresar a la próxima charla el mes de febrero, ¿okay? Recordando que vamos a estar manejando charlas técnicas, ¿okay? En el área de ingeniería sismo resistente, ingeniería estructural de edificaciones, ingeniería sismogeotécnica, geotecnia. Vamos a estar manejando sistemas de fundación, instalaciones sanitarias, gerencia de la construcción. Están totalmente todos invitados que estén pendientes en nuestras páginas web, ¿okay? O en nuestras redes sociales de Facebook, ¿okay? Con la intención de que puedan seguir llenando, ¿okay? Pueden ir corriendo la voz de que podamos ir llenando este mecanismo de asistencia para que podamos debatir todos estos temas y pueda llegar la información a todos estos lugares a donde queremos llegar, pues, y debatir y compartir ideas, información. También los invito a las promociones que estamos haciendo, sobre todo en los cursos que tenemos como meta en este año. La División de Sísmica y Adiestramiento tiene planteado 2 diplomados fuertes este año del sistema online, ¿okay? Para toda Latinoamérica. Tenemos un diplomado en diseño geotécnico estructural de sistemas de fundación. ¿Okay? También tenemos un diplomado en ingeniería estructural y sismorresistente de edificaciones. ¿Okay? Todos estos programas están avalados por la Universidad de Carabobo. La Universidad de Carabobo es nuestro ente universitario aquí en la zona de Valencia de Venezuela, que es una de las universidades reconocidas a nivel latinoamericano, los más importantes de Latinoamérica. Tenemos un buen ranking. Entonces todo esto está avalado. Esos diplomados, ¿okay? Constan aproximadamente de 6 meses, ¿okay? Donde vamos a estar manejando todas estas teorías de concreto, acero de refuerzo, todo lo que engloban las teorías actuales de la ACI, ¿okay? Los requerimientos normativos, incluso con ejemplos prácticos reales, ¿okay? Eso es lo interesante de estos cursos. Y bueno, y van a estar avalados por una universidad, un ente universitario importante, y también son programas que van a ser evaluados, ¿okay? O por lo menos con asignaciones, y que usted pueda tener un título de aprobación que sea bastante válido a través online, ¿okay? No ejemplos prácticos o algunos proyectos que se hacen. También por un tema de certificación y diploma, ¿okay? Esos diplomas, al terminar el curso y aprobarlo, usted tendrá su certificado, tendrá su diploma con su sello del ente universitario que lo apoya y todos los organismos asociados a él. Se puede hacer entregas en digital o fácilmente se pueden hacer llegar por vía correo o DHL al país donde se encuentre, ¿okay? Simplemente para aclarar, porque también era una pregunta que me han hecho temprano. Y esa es la idea, ¿no? De dar promoción de todos estos cursos. Incluso no solo, esos son los 2 diplomados fuertes con que vamos a arrancar este año a mediados de abril, ¿ok? Y tenemos que, incluso si entran a la página web www.sismicaadiestramiento.com.be o al grupo Sísmica, como www.sismica.com.be, entran al módulo de Sísmica Adiestramiento y encontrarán los afiches, ¿ok? Donde se dan todas las disposiciones y todos los requerimientos y toda la ficha de la generación del curso o el diplomado, ¿ok? Esos son los 2 diplomados con que estamos promocionando ahorita. Tenemos también unos cursos, ¿okay? Desglosados que vamos a poder dar información más adelante, ¿okay? Asociados a muchas de estas ramas interesantes de la ingeniería civil. Y bueno, ahí en la página web podrán consultar y estar pendientes de todas esas actualizaciones que vayamos reflejando, ¿okay? También les voy a escribir mi correo a todos, ¿okay? Básicamente joelcurreri@sismica.com.be. ¿Okay? Este es mi correo donde pueden hacerme cualquier tipo de consulta, ¿okay? De esta charla o de cualquier requerimiento que tengan más adelante. Con mucho gusto las leeré y se las responderé lo antes posible, ¿okay? Podré darle esa información que requieren. Okay, también los invito a que entren en la página o un portal de preguntas online que tenemos, de consultas online. Okay, cuando se entre en la página de Sísmica, el correo es joel.curreri@sismica.com. Okay, lo acabo de enviar al chat a todos. Okay, también los invito a acceder a un módulo de consultas online que tenemos. Okay, cuando se abre la página de sismica.com.be, te aparece una pestañita ahí donde puedes preguntar. Es un sistema cerrado donde nadie observa tu pregunta, simplemente tú envías tu pregunta y nos llega al sistema y simplemente se le reenvía a una persona especialista en el caso, donde pueda responder, ¿okay? De forma muy amena la duda que usted tenga, ¿okay? Incluso en ese sistema, en esa plataforma se pueden mandar archivos adjuntos con imágenes,
¿ok? Con mucha información gráfica para poder entender el problema, ¿ok? Nos llegan muchas preguntas de diseño, de problemas de trabajo, muchos problemas también académicos, ¿ok? Y básicamente tiene bastante movimiento. ¿Ok? Entonces nos gustaría que cualquier duda, cualquier cosa también puedan usar ese portal que ofrecemos, ¿ok? Que también es de gran utilidad para el sistema. De verdad entonces, bueno, no sé si tienen otra pregunta. Este, me despido de verdad muy contento por la audiencia y espero de verdad que todo haya funcionado a gran plenitud y espero que nos volvamos a escuchar más adelante de repente en otra charla.